Saludos, bienvenidos a Enfoque. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no será candidato en las elecciones presidenciales de 2017. La Asamblea Nacional de Ecuador ha acogido la solicitud del propio mandatario de incorporar en el paquete de enmiendas a la Constitución de la República una disposición transitoria que viabilizaría la reelección indefinida solo a partir del 2021. Se trata de una de las enmiendas constitucionales que por estos días siguen suscitando un amplio debate en el seno de la sociedad ecuatoriana. Hoy en Enfoque nos centramos en el enlace precisamente del presidente Rafael Correa con sus ciudadanos y el alcance de los cambios de la Constitución de ese país, además de aprovechar para revisar el momento actual que está viviendo el Ecuador. De todo ello vamos a hablar con Elena Martínez, periodista especializada en información internacional. Bienvenida. Bienvenida, gracias por la invitación. También saludamos en este momento del programa a Alejandro Cuarán, es activista social. Es un placer que nos acompañe. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también por aceptar nuestra invitación de hoy, Sonia Alda, experta en América Latina. Muchas gracias, Joaquín. Y nos acompaña, y también saludamos, a Diego Sánchez de la Cruz, periodista. Un gusto que esté con nosotros. Pues precisamente como les avanzábamos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, no se postulará a la reelección en 2017. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación de ese país, la decisión del mandatario ecuatoriano obedece estrictamente a consideraciones políticas y no a otros temas, sobre todo personales, como habían estado publicando algunos medios. A mí me gustaría, Sonia, que comenzáramos por una valoración inicial de este asunto que, por cierto, tanta controversia ha venido generando en el Ecuador. Bueno, a mí me parece que es muy interesante y sobre todo muy buena noticia, sería ejemplarizante en tanto en cuanto no es muy común en la región. Es decir, aquel presidente que propone o elecciones sucesivas según la circunstancia constitucional que contemple el país o reelección indefinida, se postula como tal para asegurarse la continuidad en el poder. En este caso, si verdaderamente, eso está por concretarse, renunciara a aspiraciones presidencialistas, bueno, como digo, sería excepcional. El caso de Correa me parece que es realmente positivo, ¿no? Vamos a valorar el punto de vista de Elena, una vez conocida esta noticia que, insisto, es uno de los grandes titulares, ya no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina. Yo coincido con Sonia en que es una muy buena noticia, en el sentido de que sobre todo habla de que la Revolución Ciudadana ahora mismo en Ecuador goza de buena salud, es decir, de que existen otros candidatos que pueden presentarse a la reelección y que pueden dar continuidad al proceso que se inició en el 2007 con Rafael Correa, con lo cual lo entiendo sobre todo en este sentido. No creo que precisamente América Latina últimamente está dando ejemplos de garantías democráticas, de buena salud democrática. Cristina Fernández de Kirchner tampoco se pudo presentar a la reelección en Argentina, Pepe Mújica tampoco, y eso contrasta, por ejemplo, con países como aquí en España, que hemos tenido, por ejemplo, de presidente a Felipe González durante 14 años. Entonces, aquí no existen esas limitaciones, sí existen en América Latina y se están dando sobre todo en gobiernos de cambio, gobiernos de izquierdas en América Latina, y creo que eso hace que goce de muy buena salud, no solo la democracia ecuatoriana, también otras de su entorno. Vamos a acercarnos ahora al punto de vista de Diego Sánchez de la Cruz. Bueno, lo primero que me viene a la mente es que esto lo escuchamos ya en 2012, en 2013, en 2014, en 2015 y probablemente en 2016 no creo que el debate vaya a morir del todo. Por lo tanto, yo creo que sería una buena noticia que se apartase el presidente Correa, porque demostraría que no es un líder caudillista o personalista como se le ha acusado reiteradamente a lo largo de los años. Yo creo que sí lo ha sido, pero esta es una buena oportunidad de demostrar que no está dispuesto a extender su estadía en el poder. Eso por un lado. Y por otro lado, niego la mayor sobre que sean gobiernos de izquierda los que han impulsado este tipo de alternancia, que es muy sana, porque tienes los casos de las constituciones en México o en Chile, o tienes, por ejemplo, cómo se ha apartado del poder también Álvaro Uribe pidiendo una sentencia previa al Constitucional. Es decir, es una tendencia sana, en eso estamos de acuerdo ya los tres que hemos intervenido. No sé si Alejandro, pero me imagino que también, pero no tiene signo político, y esas limitaciones de poder que efectivamente a España le vendrían muy bien, no tienen signo político. No tiene signo político, de su punto de vista. Justo, hablaba Diego de escuchar a Alejandro, eso vamos a hacer. Sí. Cuarán, por favor. Sí, nosotros, viendo el panorama político del Ecuador, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de esta situación que se ha generado por el tema de la oposición, en el cual han utilizado como una forma
de protesta y una forma de asizar la calle, ¿no? El tema de la reelección, el tema de los impuestos, etcétera. O sea, no saben de qué manera o de qué forma sacarse ya el as bajo la manga con el propósito de desestabilizar el gobierno. Entonces, yo considero, ¿no? Y al igual que el presidente Correa lo ha dicho, si el proceso no corre peligro, si vemos que está fuerte, etcétera, yo no me presento. Él ha dado esa postura, ¿no? De respetar ese proceso de alternancia, por así decirlo, ¿no? Que se ha venido dando. Y como dicen los compañeros, ¿no? que están tomando la palabra, ¿no? Este proceso no es algo que realmente se vaya a frenar aquí. Realmente constamos hoy en día con líderes que pueden retomar esta lucha, como es Lenín Moreno y tantos otros que están detrás, que pueden realmente ganar estas elecciones. Así que por esa parte no vemos que haya un peligro en este proceso y realmente sería... Vamos a escuchar a Sonia, que está pidiendo la palabra. Pues sí, yo tengo algunas dudas. Es decir, lo primero que quería decir era que este me parece que es un síntoma muy saludable, como bien decía Elena. Ahora, no deja de tener cierta contradicción, es decir, el régimen, iba a decir el régimen correísta, es que yo creo que la Revolución Ciudadana es Correa y Correa es la Revolución Ciudadana. Hay todo un proyecto premeditado desde el principio, desde que accedió al poder, de una personificación de un proyecto político que ahora puede pasar factura precisamente a esa Revolución Ciudadana. Cuando tú decías que esto es un indicador de que hay otros, vosotros los dos coincidís en comentar que hay otros candidatos, pues no dudo de su calidad. No dudo de su liderazgo, pero es que es el propio presidente el que ha alimentado la personificación de este proyecto. Y tiene que tener, imagino que mucha confianza para desde luego saber que puede seguir ese proyecto sin él mismo. Pero esto lo está alimentando él permanentemente, ¿no? Creo que es una de hecho las características de sus presidencias. Habla usted... sí, por alusiones, sí decir que creo que precisamente la Revolución Ciudadana es una confluencia de muchas fuerzas, fue una confluencia de muchas fuerzas políticas en el Ecuador, que se ha personificado en la figura de Rafael Correa, pero que tiene a figuras, como bien decía nuestro compañero, como Lenín Moreno, que es muy querido en el Ecuador, que es muy valorado, que ha hecho grandes avances en muchos terrenos y que por supuesto pueden retomar la Revolución Ciudadana incluso en una senda diferente a la de Rafael Correa, puesto que Correa es muy carismático en un sentido, pero el perfil de Lenín Moreno sería muy diferente, sería otra línea y sería continuar con esa revolución. Estoy seguro que sería positivo. No dudo de su calidad ni de su capacidad, pero estoy diciendo que, hombre, el caudillismo me parece que es una de las características más sobresalientes de Correa, ¿no? Pero ¿hasta dónde Correa ha alimentado, para tomar las palabras de Sonia, esa, digamos, personificación de la Revolución Ciudadana en su imagen? Sí, más que una personificación, lo que él se caracteriza es como un líder político, o sea, y no simplemente de Ecuador. Si nosotros vemos los perfiles presidenciales anteriores a Rafael Correa, han sido nefastos. O sea, en 10 años hemos pasado casi de presidente por año, o sea, porque han llegado gobiernos de izquierda, entre comillas, que han querido representar los valores de los procesos ecuatorianos, de esa transformación social, y no lo han hecho. Hemos visto títeres prácticamente manejados por potencias exteriores que han vendido la patria, que han regalado los recursos. Nosotros consideramos, muchos de los ciudadanos ecuatorianos, que el presidente Correa es uno de los mejores presidentes que ha existido en la historia del Ecuador y un líder nato a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, incluso a nivel mundial. O sea, si uno ve el estándar o hace el análisis de valoración, está Vladimir Putin, luego Correa, etcétera, está muy valorado a nivel internacional. Vamos a avanzar. Evidentemente estos asuntos dan para mucho, porque lo cierto es que durante los últimos meses, prácticamente un año, Ecuador ha debatido sobre 16 enmiendas de la Constitución. De hecho, Alejandro nos recordaba que a lo largo de estos meses no son pocos los encontronazos de los partidarios y opositores al gobierno del presidente Rafael Correa, precisamente a cuenta de distintos asuntos, muchos de los cuales llegan ahora en materia de enmienda o en calidad de enmienda a la Constitución de la República. Quizá el tema más polémico ha sido precisamente el referido a la posibilidad de la reelección indefinida. En medio de ese debate se ha presentado una disposición transitoria que le impide al propio Rafael Correa postularse para un tercer periodo presidencial porque la Constitución solo autoriza hasta 2. La pregunta es, ¿se aleja entonces la posibilidad de esa reelección indefinida de la que tantas veces se ha venido hablando? No sé cómo lo ve Diego.
Bueno, yo insisto en que no me lo creo del todo, no me lo terminaré de creer hasta que no vea qué pasa, porque repito que el debate se inició en 2012, en 2013, en 2014 se empezaron a disponer algunos de los trámites parlamentarios para el escenario que estamos viendo un año después, porque la Constitución marca una serie de plazos que se cumplen ahora, por eso se reabre ahora el debate. No es que nos lo hemos inventado los medios o que lo haya querido impulsar Correa, sino que ha esperado ese año necesario para reabrir todo este debate. El curso legal, digamos. Efectivamente. ¿No? Entonces, hasta que si no lo veo, no lo creo, como dice el refrán. Y luego, unos matices a lo que se ha dicho. Hombre, los gobiernos anteriores puede que vendieran la patria, no entro en eso, pero yo creo que empeñar todo el petróleo del país a China hasta 2025 también tiene mucho que ver con vender la patria o vender los recursos, que es a lo que aludías. Luego también hay que decir una cosa, no goza de tan buena salud como hace algunos años la Revolución Ciudadana, lo refleja los índices de popularidad, lo refleja la derrota en Quito, lo refleja el continuamiento de Jaime Nebot en Guayaquil, ¿no? Y lo refleja el hecho de que el 80% de los ecuatorianos se opone a la reelección indefinida, o sea que por lo tanto no todo es de color de rosas y esa reelección, como digo, pues tampoco está necesaria, no es una demanda social muy amplia, porque de hecho las encuestas lo que muestran es que una mayoría de ecuatorianos no quiere reelección indefinida. ¿Es esa la realidad, de acuerdo, que habla Diego, que reflejan las encuestas? Para nada. Nosotros podemos ver, por ejemplo, las movilizaciones que se hacen. Hace poco, un par de meses, ¿no? Han habido un asizamiento de la calle, ¿no? Han intentado convocar a todas las plataformas que están en contra del proceso de la Revolución Ciudadana y hemos visto simple y llanamente la convocatoria que han tenido. O sea, ha sido nula. Yo personalmente pude estar hace 6 meses cuando fue la convocatoria para el 1 de mayo y estuve personalmente en Ecuador. Y verdad que era minúsculo la representación de la oposición en relación al apoyo que tiene el presidente Rafael Correa. Yo personalmente pude estar en la Plaza de Santo Domingo y fue, o sea, descomunal la cantidad de personas que apoyan el proceso. Lo que pasa es que todo eso está alterado por los medios de comunicación, las empresas que manejan el tema de los datos, de estadísticos, etcétera, con el propósito de simple y llanamente ahogar este proceso, como decíamos, porque sabemos que además de todo esto existe una campaña de boicot a nivel internacional por los medios de información. Entonces esto está más que demostrado. A mí me gustaría, si me permites, Joaquín, creo que uno no puede negar lo que no le gusta. Y hay desde que Correa, como buena parte de los gobiernos ALBA, están en el poder, cuando no te gusta gobiernos así, los estás negando. Y Correa hace lo mismo, también niega a aquellos que se oponen a él. Y esto me parece un error estratégico por parte de ambos lados, ¿no? Y me parece un error estratégico por parte de Correa suponer que no existe oposición. Es decir, que no exista oposición no significa que él goce de extraordinaria legitimidad, que creo que la tiene, y de apoyo popular. Pero no significa que no haya oposición. Y estar negando que no existe, digo que es un error estratégico para el propio movimiento ciudadano. Porque en junio el presidente tuvo que paralizar una serie de, como bien sabes, de propuestas en relación con herencia, impuestos, etcétera. Y lo tuvo que paralizar por una movilización ciudadana. Hay un problema de división de la oposición, hay un problema de capacidad de esa oposición y hay un gran apoyo popular. Pero esto no significa que no haya oposición, existe. Pero en todos los países, quiero decir, hay una oposición. Pero no puedes decir que todo esto es un complot de la prensa, porque es que hay vamos a escuchar. Elena, no me imagino que haya querido decir que es un complot, sino que, en cierta medida, interpretando las palabras de Alejandro, que la prensa alimenta ese punto de vista. Es lo que creo entender, ¿no? Elena, por favor. En eso estoy completamente de acuerdo con él. La prensa ha agrandado ciertas tensiones dentro de agentes sociales del Ecuador, que son completamente normales en cualquier país. Evidentemente nada es un camino de rosas y todo tiene sus obstáculos, pero la oposición ahora mismo en Ecuador no es un problema para la Revolución Ciudadana real, puesto que aparece bastante dividida y la derecha tiene poca credibilidad a día de hoy. El apoyo a Rafael Correa sigue siendo muy alto, por lo que nos encontramos con tensiones que encuentro completamente normales, incluso muy inferiores a las que se dan en países ahora mismo europeos. Estoy de acuerdo contigo. Todo lo que has dicho, coincidimos en que su alto apoyo y el problema de oposición fragmentada y debilitada. Ahora, esto no significa que incluso esa propia, además de los errores también estratégicos que cumple esa posición, que yo creo que le da primeramente una dimensión de la que carece el propio presidente con un discurso casi belicoso, animando y azuzando a la movilización en la calle cuando hay movilización de la oposición. Él, además de la prensa, creo que le da una dimensión que verdaderamente no tiene y que además por momentos me parece ciertamente irresponsable, ¿no? ¿Cómo puede estar llamando a aquellos que te siguen a la calle, movilizándolos en una especie casi de un lenguaje que roza a veces
en fin, el enfrentamiento callejero. Está pidiendo la palabra Diego. Sí, bueno, el propio Rafael Correa admite tácitamente que tiene una oposición creciente en la medida en la que, uno, ha suspendido la persecución de Fundamedios, entidad que vigila los continuos ataques contra la libertad de expresión que hay en Ecuador, no solamente por parte del gobierno, sino por otro tipo de entidades, y suspendió ese proceso que pretendía aniquilar a Fundamedios, punto uno. Punto dos, esas marchas, efectivamente, en mayo no fueron especialmente concurridas, pero sí lo fueron las de junio, claro que sí, que coparon portadas en los diarios oficiales, en el Telégrafo, por ejemplo, y por lo tanto existe esa oposición. Y luego, vamos a ver, tengamos en cuenta que este año se ha perdido, el año pasado se ha perdido la principal ciudad del país, la alcaldía de Quito, que era una alcaldía en la cual se había inyectado muchísimo dinero, había mucha inversión, no solamente en propaganda, sino en obras, había un proyecto político en torno al alcalde, era oficialismo puro y duro, y la victoria de Mauricio Rodas fue clara, tajante, y no era precisamente un candidato que que saliese de la nada, y sí era un candidato razonablemente escorado al centro derecha, o sea que no es cierto que la oposición política de Ecuador sea una cuestión, bueno, que existe pero que es minoritaria, si no, no le habrían quitado el poder de Quito, por ejemplo. Vamos a escuchar a Alejandro. No, lógicamente, o sea, no estamos negando que no exista la oposición, efectivamente la oposición está ahí, o sea, sabemos que su pugna que tienen ellos por intentar tener incluso un candidato legítimo, por así decirlo, ¿no? Tienen incluso muchas controversias entre ellos mismos, ¿no? Nosotros lo que estamos analizando es el tema, por ejemplo, cómo esta oposición, en el fondo, lo que hace es alterar el panorama, ¿no? Alterar el proceso que se está dando, con mentiras, con calumnias, con difamación, y eso, como decíamos antes, por ejemplo, de Fundamedios. Nosotros sabemos que Fundamedios es una institución, como tantas otras, que se ha denunciado, que están pagadas, por ejemplo, por la USAID o por la NED. Hay financiación internacional que está de por medio. La USAID dejó de operar en 2013, pero la NED ha estado canalizando esos recursos. Bueno, para explicaros un poco, la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, ese es sus siglas en inglés. Efectivamente, son agencias que, por ejemplo, están, ¿cómo se dice?, canalizando recursos, canalizando dinero, incluso a Pachacuti, a la CONAIE, etcétera, etcétera, y Fundamedios es una de ellas, a través de los cuales, como decíamos, se organiza toda una campaña de desprestigio, de calumnia, y donde se alteran los datos. Por ejemplo, el tema de lo que fueron el tema de los impuestos y las herencias. Nosotros vemos que realmente a quien afectaba realmente era el 2% de la población ecuatoriana. ¿Cómo eso se manipuló? ¿Cómo iba gente en sus carros? Bueno, de hecho, y voy a interrumpirle, de hecho, quiero recordar a los telespectadores que Enfoque también centró su mirada en dar una explicación y en acercarnos a ese momento de este año que está ya empezando a despedirse y que tuvo que ver también con una, digamos, con una fuerte presión al presidente en materia de esos impuestos y de esos asuntos que otra vez volvieron a centrar el debate en la opinión pública ecuatoriana. Y decimos otra vez porque a lo largo de estos meses no solo la polémica de la reelección presidencial ha centrado el debate, otras enmiendas también relacionadas, por ejemplo, con las nuevas responsabilidades de las Fuerzas Armadas, la supresión de las competencias en la Contraloría General del Estado o el anuncio de una especie de cambio de concepto en la comunicación que en lo adelante va a ser considerada como un servicio público. Son otro de los asuntos que están dando también mucho pie al debate, y los partidarios del gobierno insisten en que todas estas medidas se han socializado a lo largo de distintas conversaciones con los ciudadanos, pero en todos los ámbitos de la sociedad parece ser que no existe la misma lectura. ¿Por qué la oposición, y voy a recordar lo que decía Diego hace algunos minutos, por qué la oposición sigue anclada en sus posiciones? ¿Por qué se habla de farsa en torno al actual proyecto? No sé cómo lo ven ustedes, cuando se trata de presentar estas enmiendas a la Constitución. Sí, yo creo que un poco también en respuesta a lo que decía antes Sonia, el lenguaje de Rafael Correa hay que contextualizarlo también dentro del clima político del Ecuador, en el que la oposición ha mantenido siempre una postura muy belicista, no ahora, sino desde hace años. Yo cuando he estado hace años ya en el Ecuador veía un lenguaje enormemente endurecido por parte de la oposición, en la que se agrandaban determinados temas y se tensaba demasiado la cuerda cuando no había en aquel momento siquiera grandes ni pequeñas, siquiera tensiones en el país. Por lo tanto, hay que entender también el lenguaje y la estrategia del presidente Correa dentro de ese contexto. No lo podemos analizar aquí. Y en el sentido que venías apuntando de las manifestaciones, sí, también
creo que el tema, por ejemplo, de los impuestos que se dio en junio, que también estuve precisamente en ese momento allá, creo que se desinformó sobre aquel tema. Creo que aquellos impuestos gravaban realmente a una clase minoritaria del Ecuador, a una élite, y se dio a entender al país de que se iba a gravar a la clase media cuando realmente no se estaba haciendo con ese sentido, sino incluso con el contrario. Entonces, creo que sí, que los medios de comunicación juegan, como mi compañero bien ha dicho, un papel muy importante en ese clima. Yo creo que se está hablando mismo. Acordemos entonces, si te parece bien, que lo que creo es que hay un lenguaje político común. Es decir, es una sociedad extraordinariamente politizada y polarizada por el discurso político. Y es verdad, es decir, se está utilizando un mismo lenguaje y ese lenguaje que utiliza el presidente no es muy distinto del que utiliza la oposición. El problema es que el presidente es mucho más peligroso que lo utilice. Es decir, a mí me produce cuanto mínimo inquietud estar oyendo a un presidente desde el Palacio Presidencial arengando a las masas para que en la calle se defienda el proyecto de la Revolución Ciudadana. A mí me preocupa, porque es verdad que está hablando el mismo lenguaje, pero un presidente creo que está en otra posición distinta a la de la oposición. En cuanto a las medidas que se están adoptando, el tema de las Fuerzas Armadas implicadas en la seguridad social me parece un gravísimo error. Un gravísimo error que además se está reproduciendo en buena parte de la región y que me parece que va a dar un proceso de militarización de la seguridad interior, sobre lo que habría que tener muchísimas precauciones, y a mí me preocupa mucho. Máxime cuando originalmente la Constitución vigente ecuatoriana contempló una separación radical entre la seguridad interior y exterior, contemplando precisamente los problemas que podía haber en ese sentido. Constitución, digo, de la Revolución Ciudadana. En cuanto a la supresión de la Contraloría o limitar sus funciones, hombre, pues siempre me parece un problema, ¿no? Y lo que se puede interpretar es como un problema de transparencia. Y se busca opacidad, como dicen desde la oposición, Alejandro. Yo primeramente también quisiera matizar un punto, ¿no?, en concreto, y nosotros lo podemos ver también con el panorama político español o de distintos países de Europa. Realmente la oposición en Ecuador no existe tal cual, no hay oposición, hay obstrucción del proceso. Entonces eso nosotros también tenemos que tenerlo claro. Si realmente hubiese una oposición, sería personas, por así decirlo, no ecuatorianos, que no están de acuerdo con determinados puntos, pero empujarían para sacar este país adelante. Intentarían apoyar los procesos de cambio y de desarrollo que se están dando y que se han venido dando durante este tiempo, de estos 9 años que está Rafael Correa en el poder. Sin embargo, ellos se oponen por oponerse a todo. O sea, eso no es oposición, es obstrucción del proceso. Ellos han estado en el poder, son gente que tienen sus viejos anclajes en las viejas políticas. Ellos han gobernado el país por más de 30 años. ¿Dónde están los resultados productivos que han hecho? Voy a insistir. No es una palabra muy bonita. Cuando dices no a que detengan la fiscalización, cuando dices no a la militarización y criminalización de la protesta, cuando dices no a la reelección indefinida, cuando dices no a venderle todo el petróleo de tu país para décadas a China, cuando dices no a cuestiones que están afectando al bienestar de toda esa gente. ¿A qué ha dicho que sí? Mira, en el Parlamento, en la Asamblea, la ley electoral ni siquiera permite que haya acuerdos, porque se cambió la ley electoral. Yo sé que tú estás involucrado aquí como activista y sabes que la ley electoral española es mala. Allí, el régimen de Correa la ha adoptado para pasar de una mayoría que sería simple a una mayoría absoluta después de las últimas elecciones legislativas. Por lo tanto, la posibilidad de acuerdos en la Asamblea es nula, porque el propio cambio de la ley electoral ha impedido que haya acuerdos a nivel parlamentario. Vamos a escuchar la respuesta de Alejandro. No hay acuerdos porque efectivamente, como decíamos antes, ellos tienen una tendencia y un objetivo anclado. O sea, ellos no van a acordar nada porque simple y llanamente no les interesa. Además, tampoco tienen, como decimos, el respaldo, por así decirlo, para poder acordar. Entonces, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que esto es un juego democrático. Y tú puedes tener la mala suerte, y estoy de acuerdo contigo en que podemos ser lo más críticos que sea posible con la oposición ecuatoriana. Pero si quieren decir no y están dentro del marco legal, pues ¿por qué no? ¿Qué es obstrucción? Bueno, ya, pero es que es legítimo. O sea, una cosa es llamar a todo lo que yo me oponga que es obstrucción, a decir que es oposición. Es que a mí me parece que es diferente. Entonces, yo, mientras estén dentro del marco democrático y constitucional, pues nada, iba a decir que obstruyan, que se opongan. Es que a mí me parece muy legítimo. Es legítima esa oposición, en opinión de Sonia, pero yo preguntaba antes si
ese señalamiento de opacidad premeditada que hace la oposición al Estado es real? Yo creo que es totalmente falso. En ese sentido, la oposición está planteando la situación como si el gobierno ecuatoriano no permitiera la existencia o la posibilidad de disensión dentro del país. Se permite al mismo nivel que se puede permitir en cualquier otro Estado democrático de nuestro entorno, del entorno en América Latina y también aquí en Europa, por supuesto. Creo que el tema, por ejemplo, de la implicación política, que decías, está muy politizado. Creo que eso sería una fortaleza, en todo caso. Tengamos en cuenta que ahora mismo se está debatiendo en Ecuador una disposición transitoria a una enmienda constitucional. Quiero decir, eso ya en sí supone salud democrática, puesto que están hablando de algo aquí en España. Se modificó la Constitución sin consultar a la ciudadanía, pero ni siquiera se debatió en los medios, ni públicos ni privados. Prácticamente no hubo debate. Es lo mismo. No hubo debate. Porque se están proponiendo reformas constitucionales, pero hasta donde ha trascendido, en los últimos 10, 12 meses se han ido produciendo reuniones de debate con la ciudadanía para que las personas ofreciesen sus propuestas en torno a las enmiendas. Lo que marca la Constitución es que las reformas constitucionales se sometan a consulta popular. De eso se habla. No la somete, pero Correa, se habla de porque consulta, sabe que la pierde. ¿Por qué se está exigiendo una consulta popular? Porque se quiere agrandar un problema que realmente no existe. Quiero decir, desde el momento en que ahora mismo además Rafael Correa posterga y dice que hasta el 2021 no habría siquiera la posibilidad de reelección, no existe siquiera ahora mismo un problema. Quiero decir, ese problema se podría plantear en el 2021, pero movilizar o tratar de movilizar a todo un país porque se va a modificar y se va a realizar una enmienda con una disposición transitoria en la que se abre la posibilidad de una futura posibilidad de reelección en el 2021. Se ha votado todo. Creo que Correa no lo ha es para llevado todo movilizar a a todo un votación país. cuando gozaba de mayor respaldo popular. Se ha llevado hasta las corridas de toros a votación popular. Ahora, que no tiene el respaldo popular para sacar adelante planes que muchos consideramos en parte totalitarios, como es, uno, el suprimir los poderes de fiscalización de la Contraloría, que no sé si estás de acuerdo con eso, pero reduce tremendamente el nivel de control a las administraciones y al Estado. Dos, el militarizar la seguridad interna del país, que es algo que ninguna democracia sana se haría y es algo que se está planteando. Tres, la cuestión de restringir el alcance de las consultas populares, que es precisamente lo que estamos hablando, de que se puedan votar esos cambios. Has puesto el ejemplo de España, que me parece muy bien, que no se votó esa reforma constitucional, y lo que está pasando en Ecuador es exactamente lo mismo. Y además... No sé si es el punto de vista de él. Vamos a escuchar también a Alejandro, sí, que hace rato no le escuchamos. Sí, en agosto del 2011 efectivamente se hizo esa modificación al artículo 135 de la Constitución, donde el Partido Popular y el PSOE pactaron en secreto, por así decirlo, ¿no? Pero centrémonos en Ecuador, ¿no? Insisto. Sí, es para traspolar el panorama, ¿no? Cómo ellos modificaron ese artículo donde priorizaron el pago de la deuda al gasto ciudadano, prácticamente. En Ecuador, si nosotros vemos el proceso que se está haciendo, simple y llanamente es un proceso de reestructuración o de reorganización, acorde a las condiciones que el Ecuador está pasando por ese momento. Nosotros, si bien vemos, por ejemplo, en el tema de la economía o el tema del desarrollo que se tiene, efectivamente no es el mismo de hace 5 o 10 años atrás. Efectivamente se tiene que ir acondicionando a las circunstancias, a la actualidad del momento. Entonces, efectivamente es necesario de que se vayan haciendo esas rectificaciones. De todas maneras, y hablando de esa consulta popular, la coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, que agrupa nada más y nada menos que a 152 organizaciones sociales del Ecuador, acaba de mostrar su apoyo rotundo a las enmiendas constitucionales y no contemplan la opción de la consulta. Habrá que seguir con lupa qué se decide en ese sentido, porque independientemente de las controversias que subyacen en lo referido al apoyo de los ecuatorianos a las enmiendas constitucionales, con Rafael Correa fuera de la lid electoral para el 2017, cabría preguntarse, ¿la oposición tiene ahora o tendría ahora más espacios en la ruta hacia las próximas elecciones presidenciales, Elena? No creo que ahora mismo la oposición dentro del Ecuador tenga un proyecto de país suficiente como para plantear una alternativa seria a la Revolución Ciudadana en el 2017. De hecho, bueno, hablaba él antes
hablaba Diego antes de la economía. Los datos económicos son positivos incluso a pesar de la crisis financiera internacional que luego está vamos a incluso hablar esos América datos, Latina. vamos a centrarnos en esos datos, pero de todas maneras, insisto, miremos a la oposición. ¿Lo tiene más fácil, para decirlo de otra forma, la oposición ahora que Correa podría no presentarse a la reelección? Bueno, cuando miras las encuestas puedes ver que Correa, si se presenta de nuevo, que en principio no va a ser el caso, pero ya digo que yo no me lo tomo en eso hasta que no lo vea, si se presenta tiene efectivamente una prima de popularidad que le permitiría ganar las elecciones de nuevo. Cuando quitas a Correa de la ecuación y pones o a Lenín Moreno o a Jorge Glas, tienes a dos candidatos que pueden optar a ganar las elecciones y tienes a Guillermo Lasso convertido en el líder de la oposición con algunas opciones también de ganar las elecciones. Las encuestas en concreto que yo he podido ver colocan a Lasso por delante de Glas y muy cerca de Lenín Moreno, un poco por delante de Lenín Moreno. Luego, evidentemente, si entrases en campaña a lo largo de un año, habría que ver si Lasso emerge o no es capaz de subir su apoyo y si Glas y Moreno, con el apoyo de toda la maquinaria de propaganda del Estado en manos del gobierno, como sabemos, pues le da suficiente alcance. Por lo tanto, si no está Correa, hay contienda, y si está Correa probablemente es difícil que la haya. Lo que sí es cierto, yo creo que hay que subrayar que no está tan fragmentada la oposición como se solía decir. Vamos a centrarnos en la oposición, pero será a la vuelta de este análisis que nos gusta hacer siempre en Enfoque. Profundizar es bueno, pero también vamos a mirar ahora a ese reflejo que están teniendo en varios medios de comunicación la noticia de la ausencia de Correa en la próxima campaña para la presidencia del país. Así que lo vemos a continuación en nuestro Enfoque de Prensa. El diario español El Mundo titula: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no se presentará a las elecciones de 2017. En el desarrollo de la información destaca que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, no se presentará a las elecciones generales de 2017, a pesar de que su partido, Alianza País, ha presionado para que haya cambios constitucionales que permitan la reelección indefinida, según dijo el miércoles la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. El diario venezolano El Universal titula: Correa descarta ser candidato a reelección en 2017. En el subtítulo destaca que el presidente ecuatoriano dijo que ya está preparando la transición y resaltó que en el Palacio de Gobierno está planificando la implantación de un museo histórico para exhibir, entre otros, los regalos que gobiernos del mundo han hecho a Ecuador. El portal web del diario ecuatoriano La República titula: Lasso confirma candidatura presidencial en 2017. La publicación también alude a las palabras de Lasso que indican que la alternancia en el poder es un valor esencial en la democracia y debe ser aplicada al presidente, afirmación que realiza en alusión a la transitoria anunciada por los asambleístas de País para que la reelección indefinida no pueda aplicarse en las próximas elecciones. El diario El Telégrafo titula que los socialistas ratifican su apoyo a la reelección de Rafael Correa. Desarrolla que el anuncio de que Rafael Correa no será candidato en 2017 ha generado varios debates al interior y al exterior del movimiento Alianza País. El miércoles pasado, el bloque oficialista anunció su respaldo a la decisión del primer mandatario y aceptó la propuesta de incluir una transitoria para que la enmienda que permite la postulación indefinida de autoridades no funcione en las próximas elecciones. El canal de noticias Telesur titula en su versión digital que Correa reiteró que no será necesaria su repostulación para 2017. En el subtítulo destaca otra de las declaraciones del mandatario ecuatoriano que aseguró que su repostulación no será necesaria por la mediocridad de la oposición en ese país. Además, resaltó los logros de la revolución ciudadana, entre ellos el manejo de los recursos económicos. Por otro lado, informa que Correa destacó el reconocimiento realizado por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, al buen manejo de la macroeconomía ecuatoriana, que demuestra cómo nos aprecian en el exterior y cómo se miente al interior del país.
El diario ecuatoriano El Universo titula: La SECON, la Secretaría de Comunicación de Ecuador, dice que la renuncia de Rafael Correa a la reelección es por motivos políticos. Sobre las informaciones de que Correa ha asegurado a su colega boliviano Evo Morales que no irá a la reelección por razones familiares, la Secretaría de Comunicación ha querido aclarar de fuente primaria y al margen de interpretaciones que la decisión del primer mandatario ecuatoriano obedece estrictamente a consideraciones políticas frente a un escenario de candidaturas de oposición debilitadas. Enfoque de prensa en el portal de la cadena Telesur ponía en especial acento en el tema de la oposición, y justo de ese asunto veníamos hablando con los presentes hoy en el programa, específicamente con Diego. Según Correa hay mucha fragmentación, decía Diego que no. Bueno, yo creo que ese discurso en parte es un poco interesado. Evidentemente la oposición no supo plantear ningún tipo de alternativa a Correa en los primeros años de poder. Figuras total y absolutamente agotadas y amortizadas como Lucio Gutiérrez y como Álvaro Noboa intentaron por 2 veces articular alguna fórmula de oposición y en ningún momento llegaron a registrar las encuestas porcentajes superiores al 15%. En las elecciones luego Lucio llega a conseguir un poco más de voto, pero es un voto de aluvión de no votar a Correa, un voto anticorrea, no es un voto articulado ni un proyecto articulado. 2 figuras, repito, completamente agotadas, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa, que ahora han desaparecido por completo de la intención de voto de los ecuatorianos. Ahora mismo están por debajo del 1%, por lo tanto es testimonial. Son 2 personajes casi anecdóticos e incluso un poco cómicos. Dicho esto, la intención de voto que está registrando Guillermo Lasso en las encuestas le sitúa en el entorno del 30%. El 30% frente a Correa y por delante de los candidatos oficialistas en el caso de que no concurra Correa. También hemos visto que Rodas derrotó al candidato oficialista en Quito y se convierte en una figura que podría emerger de cara a la presidencia. Por lo tanto, la oposición no es la misma que era antes, la oposición no está tan fragmentada como se suele decir, y ese discurso yo creo que conviene matizarlo. No he pretendido desmontarlo por completo, pero por lo menos matizarlo. No está tan fragmentada como se dice. ¿Oposición debilitada o no? Pregunto a ese lado de la mesa. Yo diría que lo que tenemos dentro del Ecuador es, por un lado, un sector que podría apoyar a Lasso, es minoritario. No, yo creo que a día de hoy es imposible que Guillermo Lasso ganara unas elecciones en el Ecuador, porque además representa a la vieja oligarquía económica, a la vieja élite que llevó al país a la ruina en el año 2000, estuvo al frente de la titularidad de Economía con Yamil Magual y viene de la banca ecuatoriana. No creo que pueda representar una alternativa y no creo que incluso sectores que ahora podrían ser críticos en algunos puntos con Rafael Correa puedan en ningún caso darle su apoyo a Guillermo Lasso, a una figura como Guillermo Lasso, en todo caso jamás, por lo que en todo caso ante una alternativa entre la Revolución Ciudadana y Guillermo Lasso, por supuesto, incluso sectores que ahora mismo pudieran ser críticos apoyarían a la Revolución Ciudadana. Con el equipo de Correa. Vamos a escuchar a Sonia y luego vamos a centrarnos en Lasso concretamente. Yo quería retomar un poco tu pregunta, ¿no? Si va a tener la oposición más espacios que a lo que seguíamos hablando. Y en ese sentido yo creo que sí, por lo mismo que estamos hablando. Es decir, es que en la Revolución Ciudadana, yo vuelvo estoy un poco insistente, pero es que la Revolución Ciudadana en buena parte es Correa y al revés. Entonces, el hecho de que Correa no aparezca en las elecciones da, por supuesto, más margen a la oposición. En cualquiera de los casos, yo creo que has hecho si me permites la observación, una reproducción idéntica del perfil que en el periodo electoral se va a repetir permanente y sistémicamente de Lasso. Lasso tiene una procedencia, tiene una evolución política, pero se va a enmarcar dentro del discurso nuevamente por parte del discurso oficialista de la oposición como la negación. Es decir, buena parte del problema de la Revolución Ciudadana es que no contempla la legitimidad de la diferencia. No la contempla. Entonces, si tú estás en contra, no es oposición, lo hablábamos antes, es obstruccionismo, es golpismo, es mentira, eres un oligarca, has llevado al país a la ruina, te has vendido a los americanos y todo el mundo así. Es decir, tú presentes lo que presentes, si eres oposición, vas a ser eso en las elecciones. Pero ¿será que la historia reciente del Ecuador avala esas valoraciones, ya, hombre, Alejandro? Pero no puedes llegar a esa simplificación de la realidad. Mira, si yo estoy hablando del discurso... Los indígenas, los movimientos indígenas, mientras apoyaron a Correa, tenían legitimidad, pero no le llamó ponchos dorados pero muchas veces se habla hoy de manipulación de esos movimientos indígenas. Claro, pero Alejandro. Se les manipula si están contra el gobierno y entonces son ponchos dorados. Cuando están con el gobierno son un elemento de legitimidad. Vamos a escuchar a Alejandro. Efectivamente, nosotros, si analizamos
el panorama indígena, por ejemplo, ¿no? Antes de la llegada de Rafael Correa. Vamos a escuchar a Alejandro Vemos, ahora. por ejemplo, cómo estaba el sector indígena en Ecuador, olvidado. Que su idioma, ¿acaso se valoraba en los colegios? ¿Acaso se daba valor a las etnias, etcétera, etcétera? Para nada, estaban totalmente olvidados. Y era esa gente la que luchaba por sus derechos y reivindicaba constantemente a esos gobiernos nefastos el olvido con el que estaban. Si nosotros vemos, por ejemplo, las infraestructuras, el acceso a la salud, el acceso a los bienes de primera necesidad, eran nulos prácticamente, eran los sectores más olvidados del Ecuador. Cuando llega Rafael Correa, ¿qué hace? Son los primeros sectores en rescatar, en llevarles vías, en llevarles medicina, en llevarles educación, etcétera, etcétera. Tanto así que hoy en día cualquier ciudadano ecuatoriano puede acceder a una universidad de primer orden, por ejemplo, y con becas o incluso en el propio Ecuador. Antes no era así. A los sectores indígenas, como decíamos antes, se los tenía totalmente marginados. ¿Qué ha sucedido con este proceso de desarrollo y de cambio que se ha venido dando? Han ido surgiendo nuevas clases sociales, clases medias, que parece que se están olvidando de dónde proceden, que se han olvidado la realidad que tenían antes de la llegada de Rafael Correa. Se han aburguesado, ¿no? Sí, claro, y tienes que estar eternamente agradecido toda tu vida. Nos ha soltado un discurso político magnífico. Pues vamos a escuchar, hablando de discursos aburguesado. políticos, vamos a escuchar el discurso, o por lo menos me gustaría escuchar de los presentes con qué posibilidades ese discurso político de Guillermo Lasso puede calar en los ecuatorianos, el líder del movimiento Creando Oportunidades, creo. Realmente, ¿qué posibilidades tiene? Pues yo creo que, por ejemplo, dentro del movimiento indígena no creo que Guillermo Lasso sea una figura que en ningún caso pueda generar ni ilusión ni credibilidad. Estoy completamente de acuerdo con Alejandro que si hay un gobierno en Ecuador que ha visibilizado, ha dado derechos y ha abierto oportunidades y enormes vías de expansión a las comunidades indígenas, ha sido el gobierno ecuatoriano. Algunas, por supuesto, y entre ellas la CONAIE, se han posicionado contrarias al gobierno en muchos temas, pero eso no significa que pudieran darle su apoyo tan fácilmente a movimientos y a personalidades de derechas como Guillermo Lasso. Pero, ¿qué pudiera ser importante para Lasso como carta de presentación para abrirse paso? Yo creo, Elena, que igual no conoces, por ejemplo, a Auqui Tituaña, ¿no? Una de las figuras clave de Creo, uno de los líderes indigenistas de Ecuador, y que no solamente es un líder indígena, sino que iba a ser su binomio electoral en las anteriores elecciones y no pudo concurrir por una cuestión administrativa. Una cosa es que determinados líderes le entreguen el apoyo y otra cosa es que el movimiento indígena lo haga. No, bien, pero evidentemente si vamos a pensar que, por ejemplo, que el apoyo de un líder indígena, como puede ser Lourdes Tibán o el de Auqui Tituaña, a una opción política no va a mover ningún tipo de voto dentro de comunidades de las que son representantes, yo creo que estamos viviendo en Marte. Y veo que se reproduce a lo largo del debate, se profundiza, de hecho, lo que decía Sonia, de que estáis como negando la existencia de una oposición en Ecuador. Una oposición, por cierto, Elena, has calcado el discurso del gobierno sobre Guillermo Lasso. Te has olvidado que Guillermo Lasso no tomó una sola decisión al frente del ministerio que ocupó. ¿Por qué? Porque lo ocupó durante 3 semanas. ¿Por qué? Porque dimitió. ¿Por qué? Porque no le dejaban tomar las decisiones que quería tomar. Entonces, hombre, si viniese aquí un representante del gobierno y me dijese eso, lo entendería. Pero tú eres periodista, tú tienes que echar un vistazo a la situación. Sabes que estuvo un mes, sabes que no tomó una sola decisión, una sola ley, que no pudo, que dimitió, que no dejaron hacer. ¿Por qué reproduces la propaganda del gobierno de esa manera? ¿Qué argumentos realmente tiene Lasso que pudieran convencer? Voy a preguntar ahora a Alejandro, por equilibrio de tiempos, ¿qué argumentos pudieran convencer a los ecuatorianos a favor de Guillermo Lasso? Yo lo veo muy difícil, que Guillermo Lasso pueda conquistar realmente el voto del pueblo ecuatoriano de fondo. ¿Por qué? Dame un segundito, Alejandro. Yo te puedo decir muchas razones por las que creo que hay ecuatorianos que pueden votar a Correa. Tú no eres capaz de hacer pero vamos a escuchar la respuesta de Alejandro. O sea, como opción para que gane. O sea, para que gane yo lo veo muy difícil, porque él ya se está convirtiendo lentamente en un cadáver político. ¿Cuántas veces ha ido recurriendo o se ha presentado a las elecciones? Y se seguirá volviendo a presentar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente su discurso o el discurso que ellos llevan hacia el ciudadano o hacia la gente realmente necesitada son discursos que no coinciden con las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. Bueno, por cierto, Lasso ha anticipado, pero me gustaría decir por lo menos algunos elementos del discurso de Lasso, que ya ha anticipado que de llegar a la presidencia va a firmar acuerdos comerciales con Europa, con Estados Unidos, con Asia, y da la sensación de que ahora mismo Ecuador está de espaldas a la inversión extranjera. No sé.
¿Cómo lo ven ustedes, Elena? Efectivamente, Joaquín, yo creo que, por un lado, vamos a ver, en el tema económico, Guillermo Lasso representa el neoliberalismo y representa las recetas de los países hegemónicos tradicionalmente en el neoliberalismo, como son Estados Unidos y como es la Unión Europea. Guillermo Lasso no representa una alternativa económica para el Ecuador. Tomaría o no tomaría más o menos decisiones cuando estuvo al frente del ministerio, pero lo cierto es que las propuestas que realiza no se diferencian en nada de las que llevaron al Ecuador en su día al feriado bancario, con lo cual lo que estamos hablando es de una figura que no propone ninguna alternativa novedosa. En cambio, el gobierno de Rafael Correa a nivel económico ha hecho enormes avances y aunque ahora se encuentra en un periodo un poco más ralentizado, la economía del Ecuador sigue gozando de buena salud y sigue estando entre las mejores de América Latina. Recordemos que Ecuador venía de ser uno de los países más pobres de toda América Latina, estaba entre los 3 más pobres. Sonia. Sí, yo no quiero negar, yo no quiero negar ninguno de los logros y particularmente sociales, en educación extraordinarios, en redistribución importantes, en reducción de pobreza. No voy a negar ni uno de los único de los méritos que además comparto del gobierno de Correa. Ahora, es que a lo mejor hay gente que le gusta el régimen neoliberal. Quiero decir, cuando decís que es que no hay alternativas, sí que la hay. Hay un proyecto que es alternativo, que es el de Lasso, que no gusta ya, pero es legítimo, es adecuado y sobre todo no se puede encajonar la realidad en blanco y negro. No se puede hacer con la población indígena. Tú decías, no, es que Lasso no tiene ahí ninguna opción porque es un gobierno de derechas. Pero es que ¿quién supone que toda la población indígena es de izquierdas? ¿Quién lo ha supuesto? ¿Por qué a todos los indígenas tiene que gustar Correa? Y solo faltaba, que me alegre extraordinariamente, que es verdad el apoyo que está prestado a la población indígena, pero me parece sanísimo que la población indígena solo faltaba no tenga derecho ya a reivindicar en contra del gobierno de Correa. Bueno, es que te falta llamarles desagradecidos. Pero es que Lasso, o sea, representa esos viejos gobiernos como Febres Cordero, como Maguad, Gutiérrez, etcétera, que fueron esos mismos gobiernos, como decíamos antes, que prácticamente tenían olvidado esos sectores. Los sectores de la Amazonía, por ejemplo, sectores totalmente marginales. Pero perdona, ¿Dónde están todas las reservas de petróleo? ¿En qué momento haces esa ¿Están pirueta? en la Amazonía? Haces ahí una pirueta y le endosas todo lo malo de los anteriores gobiernos a una persona que en ningún momento ha defendido ese tipo de políticas y ese tipo de opciones. Ideológicamente, ojo, no ideológicamente, por ideológicamente son muy similares. Ideológicamente son las propuestas de Cordero, de Nebot, etcétera, con Lasso, prácticamente tienen un estilo calcado. Entonces nosotros, como ecuatorianos y como ciudadanos de a pie, de calle, nosotros es imposible, como decíamos, que tengamos esa representación. Tiene representación en clases medias, altas, etcétera. Efectivamente tiene una representación en las nuevas pequeñas oligarquías que van surgiendo en nuestras sociedades. Pero eso no es exclusivo de Ecuador. También lo hemos visto ahorita claramente. Lo vemos claramente en lo que ha sucedido, por ejemplo, en Argentina. Élites económicas que copaban los poderes mediáticos, sociales, políticos incluso, es decir, copaban todos los poderes porque mantenían el poder económico en el Ecuador. Era una pequeña élite que tenía el poder económico y que a través del poder económico consiguió acaparar en torno suyo el poder mediático, el poder social. Bueno, ya que están hablando de poderes económicos, me gustaría introducir algunos datos que no me los invento ni los traigo de casualidad, y es son datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se ha venido hablando también de las declaraciones de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, que curiosamente elogia las medidas aplicadas por el gobierno ecuatoriano. No estamos hablando en ningún momento de un organismo de izquierdas. Lo cierto es, estamos hablando de un organismo económico. Según cifras de la CEPAL, Ecuador tiene la tasa de inversión más alta de la región. Ahora mismo ocupa el 15% de su Producto Interior Bruto. Con estos datos habría que preguntarse si ese cambio de matriz productiva que ha venido desarrollando el gobierno de Correa no viene teniendo los resultados que se necesitan para el Ecuador, no va en la buena dirección. Diego. El colesterol puede ser bueno o malo. La inversión puede ser buena o mala. En el caso de la inversión en Ecuador, se ha disparado el peso de la inversión pública hasta un punto insostenible, porque ya vemos cómo el gobierno está aplicando paquetazos y recortazos como los que tanto criticaba. ¿Por qué? Porque era insostenible. ¿Por qué? Porque venía la burbuja petrolera. ¿Por qué? Porque no era una inversión sostenible. Y la inversión privada, que tiene que ser el complemento y de hecho el principal impulso, la inversión en el país, su peso sobre el PIB regional
el peso de Ecuador a la hora de captar financiación de fuera ha pasado de ser en torno al 1% del PIB de toda América Latina a ser el 0,3%. Es 3 veces más baja. No entra inversión privada de fuera, la inversión privada de dentro se ha desplomado y la inversión pública solo aumentó por la burbuja petrolera y ahora ya baja. ¿Y ahora qué hacemos? Pero de todas maneras, los presupuestos generales aprobados para el 2016 dan cuenta de un escenario de crecimiento aún con los precios de $35 el barril del petróleo. Imagínense que, según dicen, en caso de que subiera ese precio, pues la ventaja iría a rubros importantes como la educación, como la sanidad. Creo que por ahí irían las cosas, Elena. Totalmente de acuerdo. Creo que el balón de oxígeno de la economía ecuatoriana, y lo saben, creo, dentro del gobierno de Rafael Correa, es precisamente que se ha activado y que Ecuador es un país en expansión interiormente. Es decir, se han activado las infraestructuras, se ha activado la sanidad, se ha activado el sector público, ha crecido la clase media, lo cual provoca que mientras que antes era absolutamente dependiente del petróleo, se ha intentado modificar la matriz productiva del país y ahora tenemos otros terrenos en los que se pueda invertir y son dentro del país. Me encantaría seguir debatiendo sobre estos asuntos porque dan para mucho, pero el tiempo es implacable, así que ya a manera de conclusión y mirando el horizonte político y social del Ecuador, Diego, ¿cómo ven, voy a empezar por ustedes, cómo ven esa evolución de la situación en el Ecuador aún, digamos, en un tiempo breve? Titular. Solamente espero que el caudillo se aparte, que ya va siendo hora. Una valoración final, Sonia. Bueno, yo creo que es una buena noticia que no se presente como a la reelección Correa y que esto puede generar un buen ejercicio democrático en el país. Alejandro. Bueno, simple y llanamente llamar a la conciencia de la gente, ¿no? Y que no nos olvidemos de nuestro pasado, de dónde venimos, ¿no? Y dónde estamos. Entonces, y que nosotros tenemos que recordar día a día realmente cuál es nuestra procedencia. Entonces, no podemos, como decíamos en este panorama político, olvidarnos realmente quiénes destruyeron el país y quiénes lo están construyendo. Vamos a terminar con Elena. Bueno, pues yo creo que la Revolución Ciudadana, como decía al principio, goza de buena salud y que está en un proceso de regeneración. Evidentemente, las cosas cambian, no estamos en la misma situación que en el 2007 y se avanza hacia un 2017 en el que esa Revolución Ciudadana puede regenerarse. Y quisiera puntualizar una cosa, me parece muy peligroso llamar caudillo a Rafael Correa cuando ha ganado con elecciones limpias numerosas contiendas y tampoco hablar de régimen. Vamos a terminar así. Muchísimas gracias a nuestros invitados por sus puntos de vista. Sonia Alda, Diego Sánchez de la Cruz, Elena Martínez, gracias. Alejandro Cuarán. Muchas gracias. Y gracias también a los telespectadores que nos han acompañado en torno a la actualidad en América Latina. Mañana, en el siguiente capítulo del programa, nos acercaremos a Brasil y vamos a centrarnos en esos desafíos que sigue teniendo la presidenta Dilma Rousseff. Les esperamos con todas las aristas de la información para el análisis y el debate. Y, por supuesto, para que se hagan ustedes su propio enfoque.